Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Ali Ibrahim Ceyhan confiesa lo que sintió al tomar las manos de Esla Turkoglu. ¿Se avecina una boda inesperada? Una declaración que nadie esperaba, un momento íntimo que cambió el rumbo de una relación y una confesión que dejó sin aliento a todos los que la escucharon. Ali Ibrahim Ceyhan, el actor reservado y siempre discreto, rompió su habitual silencio para compartir una emoción que, según sus propias palabras, le sacudió el alma. ¿Qué pasó realmente entre él y Esla Turkoglu esa noche? ¿Por qué esa simple acción de tomar sus manos fue tan significativa para él? Prepárate porque esta historia te hará creer en el poder de un solo gesto. Todo comenzó durante un evento privado organizado por la productora de uno de los proyectos más recientes de Ali. El ambiente era elegante pero relajado. Luces cálidas, música suave y una lista de invitados muy selecta. Entre ellos, se encontraba Esla Turkoglu. La actriz llegó con un vestido azul oscuro, elegante y sencillo, y una sonrisa que no pasó desapercibida. Desde el primer instante, las miradas entre ella y Ali eran distintas. Algo se percibía en el aire. Una tensión dulce, un lenguaje silencioso solo comprensible entre dos personas que comparten más que recuerdos. Al final de la velada, cuando la mayoría de los asistentes ya se había retirado, ocurrió lo inesperado. En un rincón del jardín, alejados de los focos y las cámaras, Ali se acercó a Esla. No había música, solo el susurro del viento entre las hojas y el leve murmullo de la fuente cercana. Fue entonces cuando tomó sus manos, sin decir una sola palabra al principio. En ese momento, sentí que el tiempo se detenía, confesó Ali días después en una entrevista exclusiva. Sus manos estaban frías, pero había una calidez en su mirada que me atravesó. Y supe que ella era mi hogar. Las redes sociales estallaron cuando se difundió el fragmento del video en el que Ali pronunciaba esas palabras. Los fanáticos no tardaron en especular, ¿una reconciliación? ¿Una propuesta? ¿Un amor nunca olvidado? Esla, por su parte, también rompió el silencio. A través de una historia en su perfil oficial, escribió, hay noches que no necesitan palabras para ser inolvidables. Solo gestos. Solo manos que saben lo que dicen. La publicación, acompañada de una imagen de dos manos entrelazadas, fue interpretada como una clara confirmación de lo que había sucedido. Pero eso no fue todo. Al día siguiente, durante una aparición pública en un programa matutino, Ali fue cuestionado directamente por el presentador, ¿estás enamorado de Esla? La respuesta fue breve, pero contundente, lo entendí esa noche. Cuando tomé sus manos, lo supe. Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores celebraban el posible regreso de una de las parejas más queridas del medio artístico, otros pedían cautela y respeto hacia su privacidad. Sin embargo, la atención ya estaba centrada en un detalle más, el anillo que Ali llevaba en su mano derecha. Aunque él no hizo ninguna declaración al respecto, muchos aseguraron que se trataba de un símbolo, una promesa silenciosa. Lo que parecía un simple momento privado terminó convirtiéndose en el inicio de una ola de emociones, interpretaciones y, sobre todo, esperanzas. Porque para muchos, ese gesto de Ali no fue solo una muestra de afecto, sino una especie de preludio a algo más grande, algo que ni los medios ni los fanáticos estaban preparados para asumir, ¿una boda? Días después, mientras la prensa seguía intentando obtener declaraciones más directas, una fuente cercana a la producción donde ambos coincidieron reveló que Ali había estado buscando asesoría para comprar un anillo de compromiso semanas antes del evento. No puedo decir mucho, pero sí, preguntó por joyerías discretas. Quería algo especial, pero sin llamar demasiado la atención, comentó esta fuente bajo condición de anonimato. Por otro lado, Esla fue vista visitando una boutique de vestidos en Ñanta, especializada en trajes de gala, pero también conocida por diseñar vestidos de novia personalizados para figuras públicas. Las cámaras no pudieron captar qué probó o qué compró, pero las especulaciones no se hicieron esperar. En una entrevista grabada en los pasillos de una entrega de premios, una reportera se atrevió a preguntarle directamente a Esla. ¿Estás planeando algo especial con Ali? La actriz, lejos de esquivar la pregunta, sonrió con ternura y respondió. A veces la vida te da una segunda oportunidad. Lo importante es saber si estás lista para recibirla. Esa frase se volvió viral.
Los portales de entretenimiento replicaron sus palabras en titulares, las redes sociales estallaron nuevamente y el nombre de ambos permaneció durante días como tendencia. Pero lo más impactante ocurrió tan solo 48 horas después. Halil compartió una imagen en blanco y negro en su cuenta oficial. No tenía descripción. Solo mostraba una silueta masculina, arrodillada frente a una figura femenina, con lo que claramente parecía ser una caja de anillo en su mano. El enfoque estaba desenfocado, pero los seguidores no tardaron en asegurar que se trataba de él y de Esla. La publicación alcanzó millones de likes en pocas horas y los comentarios se llenaron de mensajes como «Digan que sí, el amor siempre encuentra el camino» y «Estamos esperando la boda del año». La reacción de Esla no se hizo esperar. Esa misma noche, publicó una fotografía del cielo nocturno con una frase que decía, «Donde hay luz, no hay espacio para el miedo». Para quienes llevan años siguiendo su historia, esa fue una confirmación más de que lo que parecía imposible ahora estaba más cerca que nunca. Y como si todo esto no fuera suficiente, la producción de un nuevo drama romántico anunció recientemente que ambos actores protagonizarían juntos una nueva serie que comenzará rodaje en primavera. El productor principal fue entrevistado en una emisora nacional y comentó: «La química entre ellos es innegable. Es una historia de reencuentro, segundas oportunidades y decisiones valientes. No podíamos pensar en nadie más para estos papeles». Esto solo alimentó aún más la idea de que lo profesional y lo personal se estaban entrelazando nuevamente. Pero, ¿qué dicen ellos? ¿Habrá realmente boda? ¿O solo se trata de una reconciliación emocional sin compromisos formales? Durante una reciente gala benéfica, a la que ambos asistieron por separado pero con pocos minutos de diferencia, las cámaras captaron un momento breve pero revelador. Halil se acercó por detrás. Tocó suavemente el hombro de Esla, ella giró con una sonrisa, y se abrazaron durante varios segundos. No fue un gesto de cortesía, fue un abrazo que hablaba por sí solo. Algunos aseguran que la familia de Halil ya habría dado su aprobación a la posible unión. Según periodistas especializados en celebridades turcas, la madre del actor, siempre reservada, fue vista saliendo de un restaurante en compañía de Esla semanas atrás. El gesto fue interpretado como una muestra de apoyo y reconciliación. Por su parte, personas del entorno de Esla han confirmado que la actriz está más tranquila, más enfocada y profundamente agradecida con el momento emocional que está viviendo. Los rumores sobre una ceremonia íntima en Capadocia, solo para familiares y amigos cercanos, han empezado a circular con fuerza. Algunos medios incluso aseguran que la fecha tentativa podría ser en primavera, coincidiendo con el aniversario del primer rodaje que compartieron hace años, donde, según se dice, todo comenzó. Mientras tanto, las redes siguen siendo un mar de teorías, sueños compartidos y mensajes de apoyo. Y es que, en un mundo donde las historias de amor verdadero parecen escasas, la posibilidad de que Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu se den una nueva oportunidad, esta vez, quizá para siempre, se siente como un regalo para todos los que creen en las segundas oportunidades. ¿Será que una simple toma de manos pueda marcar el comienzo de un sí, quiero? El tiempo lo dirá, pero por ahora, el corazón de millones late al ritmo de una historia que, lejos de terminar, apenas comienza. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna novedad sobre esta historia que nos tiene a todos con el corazón acelerado. Nos vemos en el próximo video.